¿Qué es el IVE para empezar? ¿No? El impuesto sobre las utilidades de las empresas es un impuesto que grava a cualquier utilidad que se genere en el territorio nacional. Bien, cuando nosotros hacemos algún tipo de actividad, y nos genera algún tipo de utilidad dentro del territorio nacional, nosotros tenemos que pagar el 25%. ¿No? Por eso nos indica acá quiénes pagan. Bueno, siempre y cuando estos se hubieran generado dentro del territorio nacional. ¿Quiénes lo pagan? Tanto empresas públicas como empresas privadas, ya sean empresas unipersonales, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, sociedades anónimas mixtas, sociedades en comandita, tanto por acciones o comandita simple, sociedades cooperativas, sociedades colectivas, sucursales o agencias constituidas en el exterior, pero que tienen algún tipo de utilidad que se genere acá en el territorio nacional. El principio de la fuente. La ley 843, el artículo 42, nos indica que son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República, o de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades. Entonces acá ya nos indica prácticamente compras y ventas. Eso nos indica, ¿no? Sin importar la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, así como tampoco el lugar de celebración del contrato. ¿Cuándo se lo tiene que pagar? El IVE se lo tiene que pagar de forma anual. Bien, pero para eso tenemos que considerar la fecha de cierre. Entonces, en el decreto supremo 24051, en el artículo 39, que nos establece este decreto, prácticamente es una reglamentación, bien, una reglamentación del IVE, una complementación y una reglamentación. Yo creo que todos hemos debido ver alguna vez este decreto donde nos habla sobre qué es deducible y qué no es deducible. En el artículo 39 nos da la fecha de cierre de cada sector, de cada tipo de empresa. Para las empresas comerciales dice que indica que se cierran al 31 de diciembre, y para las industriales al 31 de marzo, para las gomeras, castañeras y otras al 30 de junio y para las mineras al 30 de septiembre. Bien, pero ¿qué nos habla? ¿Cuándo se tiene que pagar? Nos indica también que 120 días después de haber cesado su gestión, cada rubro tiene que elaborar sus estados financieros, presentar una declaración jurada ante impuestos nacionales y efectivamente pagarlo, lógicamente, ¿no? Pagar el impuesto determinado en caso de que se tuviera algún impuesto determinado, y si se tuviera alguna pérdida, pues no. ¿No? Entonces, para las empresas comerciales, declaran y pagan el impuesto hasta el 30 de abril. No es el 30 de abril, es hasta el 30 de abril. Las empresas pueden presentar quizás las comerciales el 10 de febrero, lo declaran su estado financiero, su impuesto a las utilidades, y lo pueden pagar ese mismo día, lo pueden pagar la semana después, pero tienen como una fecha límite hasta el 30 de abril. Para las empresas industriales, que estamos acá, para empresas industriales, tienen hasta el 31 de julio para poder declarar y pagar su impuesto determinado. Para las gomeras castañeras hasta el 31 de octubre y para las mineras hasta el 31 de enero de la próxima gestión. Bien, ¿cómo se determina el IVE? La forma de determinar el IVE que todos conocemos es restando los ingresos menos los gastos. Lo que has generado menos los gastos que has incurrido para poder generar ese impuesto, o esa ganancia, perdón. Acá tenemos, ¿no? Ingresos menos gastos va a ser la utilidad neta imponible. De la utilidad neta imponible, la alícuota que tenemos que pagar es el 25%. De la utilidad neta, no de la utilidad o del ingreso real. Entonces, si sacamos el porcentaje del 25% de la utilidad, ese va a ser nuestra utilidad a las empresas por pagar. Bien, ese es el tratamiento correcto. Lógicamente acá tenemos que distinguir los tratamientos correctos para la determinación, ¿no? Tanto ingresos imponibles como ingresos no imponibles, tanto gastos deducibles como gastos no deducibles. Ahora, nos hablan sobre el IVE que se puede compensar con el ITE. Si ustedes van a ver en el artículo 840, en la ley 843, artículo 77, nos indica el IVE liquidado y pagado, que se liquide y que se pague, será considerado como pago a cuenta del ITE. Es decir, si yo pago mi IVE de 500 bolivianos en un plazo determinado, según lo determine en esta ocasión el Servicio de Impuestos Nacionales, pues voy a tener la opción para poder no pagar 500 bolivianos de un ITE que se vaya a generar posteriormente al pago de este IVE. Bien, entonces, ¿hay nuevos cambios? Sí, pero todavía no vamos a tocar eso. Vamos a ir primero por la parte antigua. Nos indica, se compensará. Bien, el IVE liquidado y pagado será considerado como pago a cuenta del ITE y se va a compensar en cada periodo
en cada periodo, mensual, en la forma, proporción y condiciones que nos establezca la normativa. Bien, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver qué cambio está relacionado con este aspecto. Bien, ahora, cómo se toma en cuenta la prelación normativa? Ahora, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, nos lo detalla, nos lo menciona, se crea a base de la ley 843. Y quienes pueden reglamentar su tratamiento son los decretos supremos, las resoluciones normativas de directorio, así como también algún tipo de resolución administrativa. Bien, ahora, este IUE que nosotros pagamos y que podemos compensar en algún momento, se lo va a tener que compensar hasta su total agotamiento. Es decir, si tengo un pago del IUE por 500, tengo un IUE pagado por anticipado de 500 bolivianos. Esto yo lo voy a poder utilizar y compensar hasta su total agotamiento o hasta la fecha de un nuevo vencimiento. Es decir, si llega el nuevo vencimiento del IUE del próximo año y yo todavía tengo 300 bolivianos para compensar, ese IUE que no he utilizado en el debido tiempo se pierde automáticamente. Bien, eso nos habla prácticamente esto. Primero que nada, no es acumulable, es decir, si yo tengo 500 bolivianos del IUE pagado por anticipado de la anterior gestión y en esta gestión tengo un IUE por pagar por anticipado de 300, no quiere decir que tenga 800 bolivianos de IUE pagado por anticipado. No se puede acumular, en cuyo caso llegue la nueva fecha de vencimiento y no he podido utilizar ese IUE de la anterior gestión, pues prácticamente pierdo ese derecho de poder compensarlo. Bien, asimismo no se realiza ningún tipo de mantenimiento de valor, tal como hemos podido ver que el crédito fiscal, cuando es un saldo a favor del contribuyente, se actualiza, ¿no? De una gestión a otra gestión. Esa actualización la denominamos como mantenimiento de valor. Para el IUE no sigue ese tratamiento, es muy distinto. Bien. Ahora, muy importante aclarar que es hasta su vencimiento, no su declaración. Por tanto, si yo declaro el impuesto a las utilidades de una gestión posterior, pero no estoy declarando en la fecha de su vencimiento, puedo todavía compensar el IUE hasta que llegue el 30 de abril, hablando de las empresas comerciales. Bien, hasta el vencimiento, no hasta la fecha de su declaración, porque yo puedo declarar el 1 de enero de cada año como buen boliviano, pero tengo la posibilidad de compensar hasta el 30 de abril de la siguiente gestión el IUE que todavía tengo como un sobrante o como un remanente. Ahora, ¿cómo se va a contabilizar este aspecto? Para empezar, tenemos que utilizar sí o sí cuentas de orden. Bien, las cuentas de orden son cuentas temporales que nos ayudan a regularizar algún tipo de tratamiento. Ahora, se puede ir por dos caminos. Primer camino, método del pago anticipado, y segundo camino, el método según la PAC 41, que es simplemente el procedimiento de auditoría y contabilidad número 41 por el CETENAC. A ver, ¿qué cuentas vamos a utilizar para poder contabilizar el pago anticipado del impuesto? Para el cierre de gestión y el registro del IUE, y van a notar acá la parte superior que está con rosado, es el primer método, ¿bien? El método de pago anticipado. Y el segundo método, el que está con verde, es según la PAC 41. Ya, para el registro de cierre y gestión, cierre de gestión y registro del IUE, según el método tradicional o el posterior o la contraparte de la PAC 41 es de esta forma. Nosotros vamos a anticipar acá un IUE por compensar, como si estuviéramos pagando, como si estuviéramos indicando que ya estamos asegurando que sí o sí vamos a pagar el IUE en algún momento determinado hasta su fecha de vencimiento, es decir, hasta los 120 días posteriores a su realización, ¿no? Hasta su cierre de gestión. 1000 bolivianos contra 1000 bolivianos. IUE por compensar, esta es una cuenta de activo pagado por anticipado contra IUE por pagar. Mientras que la PAC 41 nos establece que tenemos que reconocer al IUE directamente como una cuenta de gasto. ¿Por qué? Porque no podemos asegurar que este IUE se vaya a pagar. Muchas veces por alguna circunstancia que puede llegar a pasar, no pagamos, ¿no? No pagamos el IUE. Entonces, ¿por qué podríamos compensarlo? ¿Por qué estaríamos asegurando un hecho que todavía no ha sucedido? Recordemos que las normas de contabilidad, la norma contable 1 en esta ocasión se aplica bastante acá, nos establecen el principio de realización y el principio del devengado, que tanto uno como el otro nos habla sobre la documentación, ¿no? Documentación y hechos ocurridos tienen que registrarse en el momento en el que se sepa de ellos, pero también en el momento en el que se tenga algún documento de respaldo para poder aseverar que la transacción económica ha ocurrido correctamente.
Bien, ahora, para el pago del impuesto, ¿qué cuentas se van a utilizar? Acá no hay ningún tipo de diferencia, como pueden ver. El IWE por pagar se da de baja la cuenta de pasivo contra el banco, 1000 bolivianos. Y en el segundo aspecto, según la PAC 41, se utiliza el IWE por pagar contra banco. Ahí no hay ningún tipo de circunstancia, ningún tipo de cambio. ¿Dónde es la observación? Que mientras que en el otro método no se tiene que realizar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya se ha registrado el pago anticipado del IT anteriormente. En la PAC 41 nos indica, ya, como ya has pagado el IWE, efectivamente has pagado acá, tú recién puedes registrar, te puedes beneficiar de una compensación del IT. Es decir, vamos a registrar un IT pagado por anticipado, que esta es una cuenta que expresa que tú puedes compensar los próximos periodos el IT con el IWE pagado. 1000 bolivianos contra 1000 bolivianos. Entonces acá por la PAC 41 se aperturan dos cuentas de orden. Primero una cuenta de pago anticipado, un activo regulador, una cuenta de orden y un ingreso diferido tributario, que no es un ingreso por si acaso, es un ingreso diferido. Cuando hablamos de diferido queremos decir que es un ingreso que todavía no hemos ganado. ¿Y por qué no colocamos directamente el ingreso? Porque quizás yo en algún periodo de declaración del formulario 400 me puedo llegar a olvidar de compensar estos 1000 bolivianos, ¿no? Entonces, si no lo compenso en el periodo en el que corresponde, lo voy a perder. Entonces, no puedo aseverar que este ingreso se haya ganado efectivamente. Por eso es que colocamos un ingreso diferido, una cuenta de pasivo, ¿no? Cuando nos pagan algún tipo de dinero, algún tipo de servicio que no hemos brindado todavía, ¿qué colocamos? Ingresos diferidos, ¿no? Algún tipo de ingreso diferido o ingreso percibido por anticipado. Es lo mismo acá, ingreso diferido tributario, cuenta de pasivo. Se constituye recién el pago anticipado del IT porque se pagó en esta fecha, ¿no? ¿Cuál es el documento de respaldo? La boleta de pago. Con la boleta de pago yo estoy aseverando, estoy indicando que sí me puedo beneficiar posteriormente de la compensación del IWE con el IT. Bien, se genera la venta y consigo el impuesto a las transacciones. A ver acá, usualmente vemos esta partecita nomás cuando tratamos de una compensación del IT con el IWE, ¿no? IT contra IT por pagar, pero sabemos muy bien que esto surge o nace de alguna transacción de venta, como lo pueden ver acá. Caja 20.000, IT 600, costo de ventas 8.900, obviamente son importes inventados, pero lo que nos interesa saber es este impuesto a las transacciones contra impuesto a las transacciones por pagar, el origen de la deuda. Bien. Si bien se registra el pasivo como obligación de pagar el impuesto, no se lo paga, debido a que fue pagado anticipadamente cuando se canceló el IWE. Nuevamente, no puedo colocar acá yo la cuenta de IT pagado, vamos a colocar acá pagado por anticipado. ¿Por qué? Primero que nada, esto no sabemos en qué fecha está sucediendo. No podemos hacer por cada venta, por cada origen del IT, un IT pagado por anticipado, porque son muchas transacciones, ¿no? Muchas empresas venden no en grandes cantidades, sino en unidades, 10 unidades, 5 unidades, una unidad. Entonces estaríamos duplicando un asiento de forma innecesaria. Es algo que no nos conviene para nada. Es por eso que siempre las transacciones las hacemos a fin de mes, ¿no? La liquidación del IVA o incluso una liquidación del IT, que he visto que muchos otros colocan IVA por débito fiscal IVA, crédito fiscal IVA, IT por pagar contra impuestos por pagar, ¿no? Entonces lo hacemos de forma agrupada. Lo mismo pasa con este impuesto a las transacciones. De igual forma tenemos que registrar la obligación de pagar. ¿Por qué? Porque nuevamente, ¿qué pasa si yo este ingreso que tengo, esta compensación que tengo, no la apropio? Y vamos a colocar acá un ejemplo del formulario 400 para que ustedes también vean dónde se tiene que colocar este impuesto a las transacciones pagados por anticipado. A ver, vamos a ingresar. Acá tengo una plantillas de formularios, formulario 200 y 400. Y venimos por acá. A ver, 400 acá. Este es el 200 y este es el 400. Por defecto, el Servicio de Impuestos Nacionales, cuando tú ingresas a su plataforma del SIAT, ya te viene por defecto llenado esta casilla, que es la casilla del código 13, por la venta total, ¿no? En esta ocasión, nuestra venta total es ¿de cuánto? De 20.000. Bien, de 20.000. Coloco acá los 20.000, que te lo coloca por defecto, por la declaración jurada sugerida, ¿no? Por el registro de compras y ventas que tú declaras en tu libro de ventas. Bien, acá automáticamente te determina este impuesto de 600.
pero nunca te va a determinar acá el IWE pagado a compensar, que se llega a ver acá, IWE pagado a compensar en primera instancia o saldo del IWE a compensar del formulario 400 o el código o casilla 619 del periodo anterior. Esto nunca te va a venir por defecto con este valor que teníamos pagado por anticipado, 1000 bolivianos. Nunca te viene de esta forma. No, actualmente igual seguimos con la compensación manual, ¿no? Porque no está todavía automatizado esta función como lo que es el crédito fiscal IVA, en el cual si tú colocas acá el saldo automáticamente te arrastra al siguiente periodo. Entonces, ¿qué pasa si tú te olvidas de colocar acá la compensación en el periodo en el que corresponde? ¿Será que estos 1000 yo lo voy a acumular para el siguiente periodo? ¿Será que estos 1000 me van a servir para el siguiente periodo? Yo les pregunto eso. Luz, ¿por qué no se actualiza? Es un tratamiento diferente. El ITEC del IWE son impuestos totalmente distintos. Por eso no se actualiza. ¿Qué dicen? ¿Esto se puede apropiar? Desde su punto de vista, ¿se puede apropiar en un siguiente periodo? Tal vez sí, con el nuevo cambio de CIAS versión 2. O ya no. Anteriormente no se podía, ¿no? Anteriormente tú te olvidabas de colocar estos 1000 bolivianos acá de la compensación del IWE con el IT y ya se perdió. Ya se perdió. Si querías apropiarlo esto en un siguiente formulario, tenías que necesariamente rectificar este periodo. ¿No? Si no, no se podía. Entonces, ¿qué pasa si yo me olvido acá? ¿Qué pasa si me olvido acá? Voy a generar acá un impuesto de 600 a favor del fisco. Entonces, yo voy a seguir teniendo acá un impuesto por pagar. Entonces no puedo decir acá compensación si no le he llegado a compensar en el formulario todavía. Bien. A ver, dice, se registra, esto ya lo leímos. Por tanto, se procede a compensar. ¿Cómo vamos a hacer la compensación acá? Primero, para la parte del otro método, creo que el tratamiento 20, el opuesto al PAC 41. Bien, no tiene un nombre específico ese tratamiento contable, el más antiguo. Se realiza de esta forma: ITE por pagar, este ITE que estamos generando por pagar, contra IWE por compensar. ¿De dónde es ese IWE por compensar? Ese IWE por compensar es el que hemos generado en la anterior gestión al fin de cierre, ¿no? 1000 bolivianos, IWE por compensar. Aunque en ese momento no hemos pagado, igual lo colocamos según este método. Bien, ITE por pagar contra IWE por compensar, nada más. Sin embargo, ¿qué pasa en el otro lado? Cuando nosotros hacemos algún tipo de PAC, cuando utilizamos el método de la PAC 41, no tenemos que ir directamente al ITE por pagar contra IWE por compensar. Las cuentas que utilizamos son, primero, ingreso diferido tributario, que les he mencionado que esto era una cuenta de pasivo. A ver, un momento, voy a colocar acá una cuenta de pasivo. Acá, pasivo. Ya no es una deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy generando el ingreso correspondiente al beneficiarme de esta compensación, ¿no? Entonces doy de baja mi pasivo y aperturo una cuenta de ingresos real, ingreso por compensación tributaria. Recién puedo considerarlo como ingreso. ¿Por qué? Porque ya me estoy beneficiando de esta compensación. Luego, ¿qué tenemos? Esta es una cuenta opcional, bien, una cuenta opcional que se puede, como no, realizar. Se da de baja el ingreso por compensación tributaria con su misma cuenta, ¿no? Ingreso por compensación tributaria. Y se da de baja el impuesto a las transacciones contra el impuesto a las transacciones. O sea, prácticamente se desaparece ese ingreso y se desaparece ese gasto. Cosa que no es muy apropiado porque como que oculta información, ¿no? Porque no estamos representando en el estado de resultados lo que ha pasado explícitamente, que, bueno, más adelante cuando estemos viendo la práctica lo vamos a ver de una mejor manera. Y la tercera cuenta o la tercera asiento que tenemos que hacer es el ITE por pagar, ya no contra bancos, ya no contra IWE por compensar, sino contra el ITE pagado por anticipado, por 600. Ahora, ¿en qué fecha se realiza el asiento de compensación? Se puede realizar en dos tipos de situaciones. Primero, al fin de mes, una vez que termine el periodo en el que se ha generado esta obligación tributaria, pero es mucho más recomendable realizarlo en la fecha en la que tú estás declarando. ¿Por qué? Por el preciso motivo que tú te puedes olvidar de colocar acá estos 1000 bolivianos que tú tienes para poder compensar tu impuesto. Entonces, es muy adecuado
más adecuado que tú lo hagas en la fecha en la que declares. Así también tienes un respaldo, no lo haces simplemente por un tratamiento que no tiene algún tipo de respaldo documentado. Bien, al menos para mí, mucho mejor sería hacerlo en esa fecha, en la fecha de declaración jurada. Luego, el proceso se repite hasta acabar el pago anticipado o hasta un nuevo vencimiento. Y en caso de que no se llegue a utilizar un crédito del IUE, ¿cómo lo hacemos? Damos de baja las cuentas. El IUE no compensado por los 400, porque recuerden que anteriormente yo tengo acá 1000 bolivianos que he pagado. Esos 1000 bolivianos corresponden a un impuesto que tengo que compensar, pero solamente he llegado a utilizar en la compensación 600. ¿Cuánto me queda? 400. Por tanto, estos 400, como no lo voy a utilizar, lo doy de baja. IUE no compensado, cuenta de gasto, contra IUE por compensar, que era un activo pagado por anticipado y ahorita se está dando de baja colocando en el haber. De esa forma. Y en el segundo caso, en el método de la PAC 41, se utiliza la cuenta de ingreso diferido tributario para dar de baja ese pasivo por anticipado. Y estamos dando de baja el activo pagado por anticipado también. IT pagado por anticipado, 400 en el haber. De esa forma. Ahora, vamos con la compensación actual. ¿Qué cambios ha habido actualmente en esta gestión 2025? Ha salido un decreto supremo que es el decreto supremo 5327, que precisamente es este, lo tengo abierto acá. Acá, decreto supremo. No, esta es la 21532, acá está la 5327, que nos habla en uno de sus artículos, bueno, una de sus disposiciones adicionales, acá, disposición adicional segunda, nos indica que se está modificando un párrafo en el decreto supremo 21532. ¿Qué es el artículo o de qué nos habla el decreto supremo 21532? Nos habla sobre el tratamiento del impuesto a las transacciones. Entonces, ¿qué está modificando en este decreto? Dice, la frase hubieran pagado efectivamente dicho impuesto por hubieran pagado efectivamente dicho impuesto hasta la fecha de su vencimiento. Entonces yo voy a irme al artículo 7 del decreto supremo 21532, que está acá, artículo 7, artículo 3, 4, 5, 6 y 7. En su sexto párrafo acá, y nos indica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 77 de la ley 843, que nos habla el artículo 77 sobre el pago, bien, sobre el pago del IUE y la compensación que se puede llegar a hacer eso. Dice, solamente los sujetos pasivos del impuesto sobre las utilidades de las empresas que hubieran pagado efectivamente dicho impuesto podrán deducir el mismo como pago a cuenta del impuesto a las transacciones, ¿no? Entonces, en esas palabritas nos indica que el pago del IUE se compensa con el IT. Sin embargo, ¿qué ha cambiado de ahí? Ha cambiado esta palabrita. Hubieran pagado efectivamente dicho impuesto, y acá está, hubieran pagado efectivamente dicho impuesto, y acá le han metido algo más, le han metido esta partecita que dice hasta la fecha de su vencimiento. ¿Cuándo vence cada impuesto? Según cada rubro. En esta ocasión, las empresas comerciales vencen el 30 de abril. Para las empresas industriales, el 31 de julio, 31 de octubre y 31 de enero. Entonces, si una persona del sector comercial no paga hasta el 30 de abril, pierde automáticamente el derecho de poder compensar el pago del IUE con el IT. Eso prácticamente nos indica. Entonces vamos a verlo con un pequeño gráfico que lo tengo por acá. Bien, acá. Lo mismo. Disposición adicional segunda se modifica en el párrafo sexto del artículo 7 del decreto supremo 21532 esta palabrita. Efectivamente dicho impuesto por la frase hubieran pagado efectivamente dicho impuesto hasta la fecha de su vencimiento. Lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que meten acá es la fecha de vencimiento, hasta su fecha de vencimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que anteriormente, cuando tú pagabas el IUE en enero, tú te podías beneficiar del 100% de lo que has pagado, como un pago anticipado del IUE. Si pagabas en febrero tu IUE, te podías beneficiar del 100% como pago anticipado del IUE. Si pagabas en marzo, lo mismo. Si pagabas en abril, lo mismo. Si pagabas en mayo, lo mismo. Si pagabas en junio,
Lo mismo, te podías beneficiar del 100% del pago del IWE, obviamente descontando lo que son los accesorios o intereses. Los accesorios o intereses son el mantenimiento del valor que genera, ¿no?, el pago de un impuesto de forma tardía. Ahora, para empresas comerciales, estamos hablando de empresas comerciales, ¿cuándo es su fecha de vencimiento? En abril. Si tú pagas el 1 de mayo, vas a tener que pagar un pequeño interés que se calcula, ¿no?, por la actualización de las UGBs. Ese interés que se genere, esa actualización que se genere, no corresponde como pago anticipado del IVA. No, la diferencia es la única diferencia ahí. Si pagabas en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, lo mismo. Tú tenías la opción de poder beneficiarte del pago que estás realizando como pago anticipado del IVA. Ya sea si estuvieras pagando de forma parcial, total o mediante una facilidad de pago. Ahora, ¿cómo está compuesta ahora esta situación? Ahora, sea que tú pagues de forma parcial, total o mediante alguna facilidad de pago, si pagas en enero te beneficias del 100%. Ahí no cambia nada. Si pagas en febrero te beneficias del 100%, tampoco pasa nada. Si pagas en marzo, lo mismo, te beneficias del 100% del pago del impuesto a las utilidades como pago anticipado del IVA. Y si pagas en abril, lo mismo. ¿Por qué? Porque en estos meses estás dentro del plazo para poder beneficiarte del IVA. ¿Por qué? Porque todavía estás en fecha de vencimiento, 30 de abril. Ahora, ¿qué pasa si tú pagas en otro mes que no esté dentro de la fecha de vencimiento del impuesto? Tú ya no puedes considerar ese pago que estás realizando como un pago a cuenta del impuesto a las transacciones. Tan solo, nos indica acá, tan solo estás cumpliendo con tu obligación tributaria. Nada más. Bien, entonces esa es la principal diferencia en cómo se trataba antes este pago del IVA y cómo se tiene que tratar ahora. Ahora, cuando haces una FAP, bien, tú te puedes sujetar a una FAP, puedes abrir una FAP por este impuesto a las utilidades y te pueden determinar que tú puedes pagar en 5 meses. Los pagos que tú estás realizando, que estén dentro del periodo de declaración, dentro del vencimiento, van a ser considerados como pago a cuenta del IT. Los otros que estén fuera de la fecha de vencimiento ya no se pueden considerar. Bien, de esa forma. Ahora, es muy diferente hablar en términos de fecha de vencimiento de declaración del impuesto y fecha de declaración o presentación de los estados financieros. Porque en esta gestión ha habido una ampliación bastante enorme de lo que es la presentación de estados financieros, pero si se han podido dar cuenta, la fecha de vencimiento del IWE no se ha alargado nada para el caso de empresas industriales, aunque para las comerciales sí se ha alargado un poco. Bien, entonces la principal diferencia es esa. Ya, si hay alguna pregunta o duda me lo pueden hacer también en el chat para poder responder. Josu, o sea, nos obligan a utilizarlo antes. No. No nos obligan a utilizarlo antes del límite de lo contrario. Nos obligan a pagar antes de la fecha de vencimiento. Si tú pagas 5 millones hasta la fecha de abril, bien, acá vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Si tú pagas acá, pagas el 30 de abril, estás dentro de la fecha de vencimiento. Si pagas el 30 de abril, un IWE, un impuesto a las utilidades de las empresas por bolivianos, pongámosle unos 5.000. Estos 5.000 se pueden utilizar hasta, dos puntos acá, se pueden utilizar hasta su total agotamiento o hasta una nueva fecha de vencimiento del IWE. Lo que ocurra primero, vamos a señalar acá y acá, tal como hemos indicado acá en la compensación del IWE que nos establecía, decía el IWE liquidado y pagado. ¿Cuándo estamos pagando? El 30 de abril. ¿Estamos en la fecha de vencimiento? Sí. ¿Podemos beneficiarnos? Sí. Entonces, como me estoy beneficiando de este pago a cuenta, se podrá compensar en cada periodo mensual hasta su total agotamiento o hasta la fecha de un nuevo vencimiento. Hasta esa fecha. No te están obligando a pagar en enero, digamos, y a poder compensar hasta abril. No. No te están obligando a compensar, te están dando fecha límite para poder pagar. Entonces, si nosotros venimos acá y hemos pagado acá este IWE, ¿cómo sería el total agotamiento? ¿Cuánto tenemos de IWE? Tenemos 5.000.
Bien, entonces yo lo que voy a colocar acá es ITD digamos que hemos pagado en, vamos a colocar fecha, bien, abril. Vamos a colocar ITD mayo. ITD mayo. Se va a poder compensar. Podemos colocarnos aquí en importe, bien. 3.000 bolivianos de impuesto a las transacciones. Tú vas a compensar. Perfecto. Pero en el mes posterior, que sería el mes de junio, ITD de junio, tú has tenido un impuesto a las transacciones de 2.000. Colocaremos montos fijos para no alargar mucho, ¿bien? 2.000. Esto se va a poder compensar. Y posterior, en el mes de julio, de julio, tú tienes un impuesto a las transacciones por pagar de bolivianos hasta $1, ¿bien? Hasta $1, 1.000 pesos, cuanto quieras. No puedes compensar porque tu saldo o tu crédito, vamos a colocar acá, tu crédito se acabó. ¿Cuándo se ha acabado? Acá en estos 2 meses. ¿Por qué? Porque tu impuesto pagado efectivamente es de 5.000. Eso tú tienes para compensar y ya lo has utilizado en un periodo de mayo y en un periodo de junio. No puedes compensar más porque ya no hay más, no puedes sacar crédito de donde no hay más crédito. O hasta una nueva fecha de vencimiento. Vamos a hacer el mismo tratamiento. Acá. IT de mayo. Compensas, perfecto. ¿Cuánto te sobra? Te sobra 2.000. Bien. Me sobra 2.000. Me sobra bolivianos 2.000 de impuesto a las transacciones pagados por anticipado. Pero ¿qué pasa? Que en junio, vamos a colocar acá junio, julio, diciembre, enero del 2025 sería en esta ocasión, febrero y marzo, y abril todavía, febrero, marzo y abril del 2025 no tuviste ventas. Y si tú no tienes ventas, pues lógicamente no vas a tener un impuesto a las transacciones por pagar, ¿verdad? Entonces, como no has tenido ventas, no has podido llegar a compensar estos 2.000. Estos 2.000 automáticamente se pierden. Bien, se pierden. Entonces, tú puedes llegar a compensar hasta su total agotamiento o hasta la fecha de un nuevo vencimiento. ¿Por qué? Porque en abril del 2025 se va a consolidar un nuevo vencimiento del impuesto a las utilidades de las empresas. Bien, de esa forma. Víctor, entonces en la actualidad, si no pago hasta la fecha de vencimiento, no puedo compensar el IT. Exacto, Víctor. No puedes compensar si no has llegado a pagar hasta su fecha de vencimiento. Leasmin, nos están ahogando algunos que tenemos. Sí, mira, Leasmin, por algunas empresas llegaban a pagar pues un impuesto a las utilidades enormes. Un impuesto vamos a colocar acá un impuesto de, hasta donde yo he podido ver, unos 30.000 han llegado a pagar. Pero obviamente esto lo pagan por cuotas. No lo pagan en un mes. Esto lo pagan en un mes, 2 meses, 3 meses, cada trimestre. Se hacen un fondo, entonces quizás esto lo han pagado en marzo. Quizás trimestralmente pagan su impuesto a las utilidades. ¿Cuánto han pagado en marzo? Han pagado unos 10.000, digamos. Abril, mayo, junio. En junio pagaban otros 10.000. Julio, agosto, septiembre. En septiembre, otra vez se coloca en minúsculas, en septiembre volvían a pagar otros 10.000. ¿Qué va a pasar con ellos ahora? Anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Que esto era un pago anticipado del IVE. Esto también y esto también. Todo se consideraba como pago a cuenta del IT, ¿no? O como un pago anticipado del IT con el IVE. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Que hay un cambio enorme acá. Vamos a copiar. Acá está el cambio enorme, que el pago que va a ser en marzo, como está dentro del plazo, no ha llegado todavía hasta el 30 de abril. Esto sí va a ser considerado como pago a cuenta del IT pagado por anticipado. Pero lo que ha pagado en junio es un gasto no compensable. Y lo que está pagando en septiembre es un gasto no compensable
también. No, esa es la diferencia. Miren, estamos perdiendo prácticamente 20.000. Y por más que tú te sujetes a a una facilidad de pago, es decir, en marzo yo digo, hágame un plan de pagos, voy a pagar mensualmente, o sí, mensualmente se paga, ¿no? Mensualmente una cantidad de este tributo. Por más que tú esa FAP lo constituyas en el periodo dentro del plazo del 30 de abril para empresas comerciales, solamente la primera cuota que va a estar dentro del vencimiento se va a considerar como un pago a cuenta del IT, perdón. Y lo demás, no. Entonces sí es muy perjudicial, lo que tú me dices es bastante complicado para las empresas enormes en este caso. Bien, ahora sí vamos a la práctica. Bien, ¿dudas, preguntas hasta acá? O podemos pasar a la parte práctica en donde vamos a ver cómo es su tratamiento contable, que quizás es lo que muchos quieren saber. Así. Entonces, si el vencimiento es en abril, podemos compensar hasta abril que se declara en mayo. Sí, hasta el próximo vencimiento del impuesto. ¿Cómo se tiene que contabilizar este aspecto del IVE? Primero que nada vamos a partir por la pérdida, ¿bien? Aquí hay un estado de ganancias normal. Y cuando tenemos una pérdida que se hace, bueno, pérdida es igual a ¿qué? A un gasto o a un egreso. Cuando un egreso nace, cuando un egreso se constituye, ¿dónde va? Al debe, ¿no? Es una cuenta deudora, o bueno, es una cuenta quizás de resultados que tiene tanto saldo deudor como saldo acreedor. En esta ocasión la pérdida se la registra como deudora, 10.950 contra la contracuenta, pérdidas y ganancias, 10.950, creo que eso ya conocemos todos, ¿no? Pérdida de la gestión, registrada en el debe al ser una cuenta de patrimonio con saldo deudor, y la cuenta de pérdidas y ganancias, registrada en el haber al ser una cuenta reguladora con saldo acreedor. Acá no hay ninguna duda, es el método más fácil que se puede llegar a hacer, porque si hay pérdida, constituyes pérdida contra pérdidas y ganancias. No tienes por qué preocuparte de una utilidad como gasto, de una utilidad como pasivo, o de una reserva legal o cualquier otro tipo de circunstancias, ¿no? Porque no se genera. Las reservas y el IVE se genera a partir de la utilidad que tú generas. Y si no hay utilidad, pues no se genera absolutamente nada. Josu, ¿en qué curso de contabilidad se avanza el tema de la compensación del IT e IVE? Pues yo te diría que en conta intermedia, pero es un tema muy complicadito. Yo lo consideraría como algo más avanzado. Camila, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Disculpe una consulta. La clase de hoy. Sí, se está grabando y la voy a subir a YouTube para que lo puedas revisar también. A ver acá. Ahora sí, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una ganancia? Acá está mi utilidad. Muy diferente a cuando yo tengo una pérdida. Cuando tengo una pérdida es muy fácil, ¿no? Se coloca 10.950 negativo y ya, ahí muere. Sin embargo, ahora tenemos una utilidad. Y a raíz de la utilidad se considera que un impuesto a pagar sobre esa utilidad determinada y una reserva legal si eres una sociedad anónima o SRL que te están obligando como por norma, ¿no? Por el Código de Comercio nos indica que tenemos que constituir un 5% de nuestra utilidad después de impuestos para poder evitar futuras pérdidas o para evitar futuro quiebre. Y acá consideramos esos impuestos. ¿Cómo vamos a empezar a registrar todo esto? Ahora, antes de empezar, yo quiero preguntarles acá, ¿los impuestos se consideran enteros o también se pueden considerar con centavos? ¿Qué hacemos acá? Aquí yo me he equivocado, tendría que colocarlo con centavos o sin centavos. A mí me dijeron sin centavos. Sí, exacto, Josu. Acá, miren. Y esa es la duda que nosotros tenemos muchas veces. Tanto para el impuesto del IT, tanto para el impuesto del IVA por pagar, tanto para el impuesto del IVE. Anteriormente era sin centavos. Bien, anteriormente era sin centavos. O sea que acá no tendría que ser 48.457.42. Tendría que ser bolivianos por el IVE. 45700. Esos 42 centavos directamente se quedan como la utilidad después de impuestos, ¿no? No se tiene que hacer ningún tipo de tratamiento ahí. Sin embargo, esto era antes, bien antes de los cambios tributarios que han habido en esta gestión, que están por acá. Bien, normativa, cambios en el CIA, tratamiento de decimales. Esta RND que ha salido el 11 de abril, que tenía que entrar en vigencia, ¿dónde está? El 5 de mayo, tenía que entrar en vigencia el 5 de mayo, pero al final ha ingresado en otra fecha, ha ingresado el 1 de junio, si no me equivoco. Nos indica
que el cálculo de las obligaciones tributarias en el SIAT se va a tener que considerar con dos dígitos, ¿bien? Con dos dígitos, es decir, actualmente si ustedes van a hacer contabilidad partiendo desde el 2025 en adelante, todo es con 2 centavos, 2 decimales. Entonces es mucho más fácil para la contabilidad, porque ya no hay que hacer ningún cálculo adicional en ese aspecto. Exacto, es a 2 centavos ahora, ¿no, Víctor? No desde mayo, no desde mayo, Roberto, sí tenía que ser desde mayo, ¿no? Pero acá lastimosamente no ha ingresado. ¿Desde cuándo ha ingresado? Ha ingresado desde acá, desde el 2 de junio, ¿no? Nos indica la RND 102523, que dice, a partir del 2 de junio del 2025 se van a aplicar estas RNDs, la 102513, la 102514, todas estas. Y curiosamente la 102513 es la del tratamiento de los decimales, ¿no? Y a partir de junio han debido ver cuando han hecho la declaración jurada de cualquier impuesto, siempre está con centavos, que al final vamos a verlo, quizás si es que quieren verlo, vamos a ver una declaración con centavos, ya te aparece, ya no es sin centavos. Entonces de ahí también ya podemos guiarnos un poco. Es 605 en compensación es igual se tendría que tomar en cuenta todo. Exacto, para el 2025, Víctor, todo con centavo. Ya no se utiliza, Josus, la diferencia por redondeo para los temas tributarios, pero sabes que esa cuenta de diferencia por redondeo no solamente es para el ámbito tributario, también es para, yo que sé, una conciliación bancaria, una arqueo de caja. Cuando tú haces un arqueo de caja, no existe 20 centavitos, pues ¿qué haces? Los redondeas, ¿no? Al número superior o número inferior entero. Bien, ahora sí entramos a la parte práctica, pero antes de eso quiero mostrarles que hay muchas formas de contabilizar. Miren, estas son las formas que he llegado a encontrar, tanto en libros como en videos, como algunos criterios de otras personas, como son algunos documentos, que hay varias formas en los que se puede llegar a compensar, ¿no? Entonces es por eso que la PAC 41 y el otro método es muy confuso de entenderlo, porque hay tanto criterio contable que se llega a establecer acá, que al final nos marea, porque una persona te va a enseñar de una forma y tu otro docente o tu docente de tributaria te va a decir está mal. ¿Por qué? Porque él está viendo desde su punto de vista tributario, contable, el que esté formando en su formación, ¿no? Yo he encontrado por acá, miren, IVE contra IVE por pagar, IVE por pagar contra bancos, IVE por compensar contra IVE, y esto no sé por qué lo han colocado de esta forma, porque está aperturando un gasto que corresponde no a esta gestión, sino a una gestión anterior. Estaba medio raro. Acá por lo menos una cuenta que se presenta un ingreso debería haber sido. Y acá ITE por pagar contra IVE por compensar. Otra forma, que esta creo que estaba bien. Sí, esta es la correcta. IVE, cuenta de gasto contra IVE por pagar. IVE por pagar contra bancos. IVE por compensar, acá lo han colocado. Que también se puede colocar ITE pagado por anticipado. Contra ingreso diferido tributario, que es la cuenta que vamos a ver. Y al final ITE por pagar contra IVE por compensar. Otro más amplio y más largo, que es la misma aplicación, pero utilizado el ITE pagado por anticipado, y también devengando y cesando cuentas de ingresos. Miren acá, cuentas de ingreso y cuentas de gastos se cierran. Y estos son los otros métodos que ya son tiene un nombrecito. Bien, el método de activo pasivo creo que lo llaman. Es el otro método posterior a la PAC 41, su contraparte, por así decirlo, donde consideran el IVE por compensar en la fecha de vencimiento contra IVE por pagar contra bancos, y ahí ya la compensación directamente ITE contra IVE por compensar, que les había mostrado también en este gráfico anterior. Así como también he visto la cuenta de impuestos por recuperar contra IVE por pagar contra bancos, anticipo de impuestos contra impuestos por recuperar, y luego ITE por pagar contra anticipo de impuestos. Entonces hay mucho criterio acá, cada persona puede hacerlo como más le parezca, puede utilizar la forma larga o la forma corta, que eso vamos a verlo aquí superficialmente también, como cuál es la más apropiada y cuál quizás nos conviene utilizar dentro del ámbito contable, porque el ámbito tributario no va a pasar nada. A impuestos no le importa si tú estás registrando mediante la PAC 41 o el otro método, no le importa ni siquiera tus cuentas contables, lo que le importa es que tú determines bien el impuesto a las utilidades por pagar y que también te apropies adecuadamente del impuesto a compensar, que no te apropies de más
bueno, y que no te apropies menos, aunque de menos obviamente no le importa, ¿no? Más, menos impuestos que tú te vas a poder compensar. Bien, acá tenemos entonces un pequeño estado de resultados que lo vamos a ver en PDF, que se los voy a pasar también al final, en este PDF, para poder hallar acá. Acá está nuestro estado de resultados y lo primero que pueden ver acá es que tenemos una utilidad, ¿no? Una utilidad. ¿Cuánto tenemos que pagar de IVA? Tenemos que pagar 1241.25 desde reserva legal 186.19 y nuestra utilidad líquida o neta del periodo 3.537. A ver, venimos acá. Vamos primero por el método más fácil, el método del pago anticipado. Ya. Primer asiento. Cuando yo tengo un cierre de actividades, ¿qué genero? Genero una compensación del IWE por pagar. IWE por compensar, cuenta de activo, como pueden verlo acá, contra IWE por pagar. Este asiento se lo hace al final de la gestión en el que se está determinando el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? IWE por compensar, IWE por pagar. Bien, en la siguiente gestión, 10 de febrero para esta ocasión, ¿qué se hace? Se hace el pago correspondiente del impuesto generado en la gestión 2023 sería acá, no, 2024. Entonces colocamos, ¿no? Como cualquier otro pasivo se lo paga, como cualquier otra obligación, como cualquier otro tributo se lo paga. Activo, bueno, pasivo que disminuye, pasivo que se paga en el debe. ¿Contra qué? Contra bancos, ¿no? Contra bancos. Entonces, en este momento recién estamos consolidando el pago anticipado. ¿Por qué? Porque ahora sí estoy pagando, ahora sí me puedo beneficiar. Recuerden que la normativa me establece aquí claramente el IWE pagado efectivamente pagado es compensable. Y mediante este método, en el momento en el que yo registro este IWE por compensar, yo no he pagado nada. No hay ningún pago, no pagué. Es por eso que este método está mal. Porque si tú no estás pagando, ya te vas en contra de la norma tributaria. No estás pagando, pero ya te estás queriendo beneficiar de un impuesto que no sabes si has pagado o si vas a pagar más adelante. Entonces, por ese lado está muy mal este método para empezar desde este punto. A ver, esta parte. No se quiere. Así se posa. A ver, vamos a agrandar bien. Ahí se posó. Ya, todo esto. A ver, déjame un momento. Voy a seleccionar todo esto. Ya. Sigamos. Para empezar, ya está mal desde ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice la normativa, el IWE efectivamente pagado es compensable. Y acá, sin haber pagado ni un centavo, ya te quieres beneficiar. Pero como en el 10 de febrero está en el plazo todavía límite para poder pagar su impuesto, entonces esto se vuelve positivo. Recién se vuelve positivo. En febrero, no en diciembre de la gestión pasada. Y acá tenemos una venta común y cualquiera, en el cual nos vamos a enfocar en su gasto, acá, y en su IT por pagar, ¿no? De los 20.000 se genera un 600 bolivianos del impuesto a las transacciones. Este impuesto a las transacciones, ¿de cuánto es? Es de 600 bolivianos. Pero yo ya tengo un impuesto por compensar de 1.241. ¿Qué quiere decir? Que no voy a pagar este impuesto en este periodo. Entonces llega el siguiente mes que se habilitan las declaraciones juradas para poder declarar y pagar. Realizo mi declaración, pero no pago. Bien, no pago, ¿por qué? Porque este impuesto a las transacciones tendría que estar contra banco, pero como tengo un impuesto pagado por anticipado, coloco IWE por compensar y utilizo mi crédito anterior de 1.241, pero acá colocamos 600 porque no vas a colocar todo, ¿no? Solamente tomas lo que necesitas, 600 bolivianos. Perfecto. Más abajo tenemos otra venta. Venta número 2, otro IT contra otro IT por pagar en abril. ¿Cuándo se declara y cuándo se paga de abril? En mayo. Entonces en mayo tenemos acá el impuesto a las transacciones por pagar por 900 en esta ocasión, que lo ven acá. Y no voy a colocar 900 bolivianos como IWE por compensar. ¿Por qué? Porque si yo hago las cuentas, tengo acá 1.241 pagado por anticipado. 1.241, ¿no? Con centavitos. Menos 600, que es lo que yo he pagado anticipadamente y ya lo he compensado en este asiento. Acá estoy utilizando 600 de crédito, pues me va a sobrar seguramente 641. ¿Cuánto es el impuesto determinado a pagar
en abril, 900. Ah, entonces, ¿por qué voy a compensar 900 si solamente tengo 641? Saldría obviamente un saldo negativo, ¿no? De 300 tantos. Acá, negativo. Y no puede haber saldo negativo. Entonces, lo que tú vas a hacer es compensar lo que tienes. 641. Y el saldo del impuesto no lo tienes que pagar, obviamente. Entonces, lo vas a pagar con efectivo o con banco, como tú prefieras, ¿no? A lo que la empresa está acostumbrada a pagar. Acá arriba nosotros tenemos ya lo que es nuestro libro mayor. El IVA por compensar se ha compensado en el 100%, no hay ningún tipo de saldos restante. El IVA por pagar se ha pagado efectivamente, por tanto está bien. Impuesto a las transacciones, tomen nota acá que tenemos un saldo de 1500 como cuenta de gasto. Y el ITE por pagar se ha pagado todo efectivamente porque se ha compensado una cierta parte y el otro restante se ha pagado en efectivo. Pero hay algo acá, miren. Estos 1500, vamos a sellar acá, 1500, es una cuenta de gasto. Pero si nos fijamos en la norma contable 1 o en cualquier otro tipo de argumento, gasto para nosotros, ¿qué es un gasto? ¿Qué es un gasto para ustedes? Para mí, un gasto es algo, como siempre digo, ¿no? El concepto de costo o gasto o egreso es el desembolso de dinero de la empresa o cualquier erogación de la empresa para cubrir algún tipo de necesidad. En acá tú no estás pagando los 1500, tú estás pagando solamente, acá vamos a venir acá al libro diario. Tú solamente estás pagando 258.75. Este es tu gasto del impuesto a las transacciones. Tu gasto del impuesto a las transacciones es 258.75, no es 1500, porque de esos 1500, una cierta parte no lo puedes considerar como gasto porque nunca ha salido ese dinero de la empresa. No ha habido esa salida de dinero. Por tanto, para empezar ahí ya estamos mal con esta aplicación, ¿no? Dos cruz roja, por así, dos banderas rojas acá. Primero, incumplimiento de la norma tributaria al decir contablemente que tú ya te estás beneficiando de un impuesto que ni siquiera has pagado. Y segundo, que estás mostrando un gasto que no corresponde. Obviamente esto se tiene que mostrar como un gasto no deducible una cierta cantidad, pero a primera vista no se llega a notar ese gasto no deducible y puede llegar a una mala determinación del impuesto a las utilidades para la siguiente gestión. ¿No? Desde ahí ya partimos mal ahí. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Podemos utilizar la PAC 41, que es el procedimiento más adecuado, aunque muchos dicen que es obsoleto, pero es la más viable, por así decirlo. A ver, Víctor, si pagué en marzo, ¿no debería de compensar en abril? que se declara en junio, no, que se declara en mayo, ¿no? Si pagaste en marzo, ¿qué te dice? Desde el próximo mes ya puedes empezar a compensar. Entonces, lo de abril, el impuesto a las transacciones que tú vayas a generar en abril, se los paga en mayo. Tal vez yo me equivoqué acá, a ver, voy a revisar acá. Tal vez yo me equivoqué acá al hacerlo estas operaciones. De todas formas, lo voy a modificar si es que está mal. ¿Cuándo hemos pagado el impuesto? En febrero. ¿Cuándo se genera la venta? En marzo. ¿Cuándo se genera el tributo para pagar? En marzo. ¿Cuándo se declaran los tributos de marzo? En abril. No, estamos bien acá. Ahorita explicamos cuál es la temporalidad para poder compensar también, que eso no lo he visto, no lo he registrado acá, no lo contemplé. Bien, a ver, tenemos el método de la PAC 41. Método de la PAC 41. Igual, partimos de nuestro estado de resultados y empezamos a sellar. Acá, sellar. Bien. Método de la PAC 41. Acá están los colores por si es que quieren guiarse. Los que están con azul son activos, pasivos con rojos, patrimonio plomo, ingresos con verdes y gastos con naranja. Primer asiento. Estamos reconociendo el gasto para la empresa en la fecha de cierre. Que muchas veces, bueno, yo lo coloco acá como pérdidas y ganancias porque al final este impuesto sobre las utilidades que está como gasto se abre y se cierra, automáticamente se abre y se cierra, es decir, es tan ilógico como ir al banco, depositar 10 pesos, luego irte al cajero automático y sacar esos 10 pesos.
El mismo día, una hora después. Esa es la lógica que se toma acá. Claro que es principio del devengado, todo nos indica, ¿no? Que tenemos que registrar cada hecho contable o cada transacción económica cuando sucede, sin importar si es muy insignificante también, ¿no? Claro, considerando otros aspectos como la materialidad y demás. Ya. Cuenta de gasto, impuestos sobre las utilidades de las empresas contra IUE por pagar. Entonces acá estamos bien y acá estamos bien. ¿Qué pasa con el impuesto sobre las utilidades como cuenta de gasto? Se ciesa. ¿En dónde se ciesa? En la gestión 2024. Es decir, que no nos va a afectar a partir de ahora para nada en la gestión 2025. Bien, ¿por qué? Porque se apertura la cuenta de gasto de IUE y se ciesa cuando hacemos el cierre de cuentas contables, ¿no? Tanto ingresos, tanto gastos como los del balance general, activos, pasivos y patrimonios. Por tanto, aquí está el saldo 0. No nos afecta para nada en la gestión siguiente. Segundo, el IVE por pagar se constituye, acá está, se apertura la obligación o la deuda por pagar, 1241.25. Y en fecha 10 de febrero del 2025, lo que hace la empresa es pagar. Agarra su obligación y la paga. Deudas y obligaciones, pasivo. Pasivo que disminuye al debe, ¿no? Entonces está cancelando. ¿Cómo estás cancelando? Con bancos. Entonces tu banco va a disminuir, pero también va a disminuir tu obligación de pagar. Ya no tienes tu IVE por pagar porque ya lo estás pagando. Tu obligación se va. Se va. Ahí terminaría y ya no se haría absolutamente nada más. No se haría ningún tipo de tratamiento nada más. Pero si nosotros queremos beneficiarnos de esta compensación para poder pagar menos tributos en un futuro del ITE, ¿qué tenemos que aperturar? Hacemos una cuenta contable que van relacionadas. Apenas tú hagas tu pago, también tienes que aperturar esta transacción. ITE pagado por anticipado, que en este momento, como ya has pagado tu IVE, recién puedes considerar ese pago como un pago a cuenta. O sea, activo pagado por anticipado. Recién puedes colocar la compensación correspondiente. Recién te puedes apropiar de este beneficio. ¿Por qué? Porque ya has pagado, ¿no? ¿Por cuánto? Por 1241.25. Pero tiene que tener una contracuenta. Bien, ahora, ¿es un ingreso? Sí. Es un beneficio que estamos obteniendo, pero no es un beneficio que estamos obteniendo en este preciso momento. Es un beneficio que vamos a obtener en un mes posterior. Es por eso que colocamos esta cuenta de ingreso diferido tributario, que si bien dice ingreso, es diferido. ¿Eso qué quiere decir? Que es un ingreso que no hemos ganado, que la empresa no ha percibido todavía, que lo va a percibir en un futuro o no. Porque yo estos 1241 puedo olvidarme de colocar acá, de los 1241.25, me olvido de colocar y los pierdo. No, los pierdo. Entonces, no consideramos como un ingreso todavía. ¿Por cuánto? Por los 1241, cuenta de pasivo, acá nos indica. Y acá hay un detalle, viene un detalle que dice, se registra el ITE pagado por anticipado cuando cuando efectivamente se pague el tributo del IVE. Recién puedo beneficiarme. Ahora, un asiento de venta normal igual que el otro, donde nos interesa el ITE contra el ITE por pagar. ¿Cuánto es mi obligación a pagar? 600 y 600. Pero como yo anteriormente ya he pagado acá, pues no voy a pagar lógicamente, ¿no? Si es que me acuerdo de colocar ese importe en la compensación del formulario 400. Bajamos y acá. Fecha 31 de marzo, en el mismo periodo en el que he registrado ese gasto, he consignado ese impuesto a pagar, dice... Ingreso diferido tributario. ¿Dónde está el ingreso diferido tributario? Acá voy a colocar con otro color para que se note. Ingreso diferido tributario, que era una cuenta de pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese ingreso no lo hemos ganado todavía, no estamos compensados todavía. Pero cuando ya tengo un impuesto a pagar y me estoy beneficiando de un ingreso, de algún tipo de compensación para la empresa, doy de baja este pasivo porque ya no es un pasivo, ya no es algo que me voy a compensar más adelante. Me estoy compensando en este periodo. Entonces se va esta cuenta de pasivo, disminuye en el monto que me voy a beneficiar y aperturo recién esta cuenta de ingreso. Ingreso por compensación tributaria 600. Bien, estos dos asientos sí o sí se tienen que realizar. Y finalmente la compensación. Porque sigues teniendo tu interés, sigues teniendo esta obligación a pagar.
Pero cuando llega el 1 de abril, como buen boliviano, que estamos pagando el tributo el primer día del mes, coloco ITE por pagar contra banco, si es que pagaría. Pero como no voy a pagar, coloco ITE pagado por anticipado. 600. Pero acá yo les pregunto, y les he preguntado más antes, les he dado mi punto de vista. Dice, ¿en qué fecha se debería de registrar esto? ¿Al fin de mes o a la fecha de declaración? El ingreso diferido tributario contra el ingreso por compensación tributaria. Yo les mencioné acá que para mí, lo voy a eliminar todo esto, bien, tal vez no se llegue a notar. A ver, ya. Para mí, esto se debería de registrar en la fecha 1 de abril, en la fecha en la que estamos haciendo la declaración jurada. ¿Por qué? Porque yo puedo olvidarme, como les he indicado, y en el formulario no consignar estos 600 como compensación. Y lo mismo pasa con el impuesto a las transacciones por pagar contra el impuesto a las transacciones pagadas por anticipado, que muchos otros lo colocan al 31 de marzo, lo cual está mal, porque no tienen algún tipo de respaldo documental. Si ustedes pueden ver acá dice, según declaración jurada, formulario 400 de marzo 2025. Yo tengo que adjuntar una copia de la declaración en donde indique que me estoy beneficiando. ¿Qué pasa en una empresa tan grande que puede tener un área contable de unos 5 contadores, un contador general y quizás 3 o 4 auxiliares? Ya, el auxiliar hace lo correcto. En fecha 31 de marzo devenga, registra su ingreso y también registra la compensación adecuada. Pero el contador, por el sistema que estaba fallando tanto, el sistema CIAT, lo declara el último día, ¿bien? El 13, digamos, si era una empresa con terminación del NIT 0. Y por las prisas, por la carga, la sobrecarga laboral, se olvida de compensar este impuesto. Entonces ahí ya estamos cometiendo dos errores, ¿no? Anticipándonos a los hechos, y si colocamos esta fecha de 31 de marzo, nuevamente ya estaría volviendo acá. Estaría cometiendo los mismos errores que en el método pagado por anticipado. Es un nombrecito que no me acuerdo cuál es su nombrecito. No, entonces tenemos que ver ese punto de vista también. Ya. Siguiente, vámonos acá. Otra vez con rojo. Ya vamos bien acá. Bien, ese es mi punto de vista. No sé también ustedes cómo lo considerarán. Ya, se ve bien, ¿no? Ya, ahora sí. Luego, después de haber compensado, tenemos otra venta, de lo cual nos interesa el gasto de IT y el pasivo del IT. Nuevamente se repite el ciclo. Ingreso diferido tributario. Doy de baja los 641 que ya voy a compensar. Y aperturo una cuenta de ingreso porque recién en este periodo me estoy beneficiando de esta compensación o de este ingreso extraordinario. Y en el asiento 9 lo mismo. Lo mismo que hemos hecho acá. Sin embargo, acá como tenemos que pagar 900 y a mí solamente me queda como saldo 641.25, lo que hago es pagar el restante del impuesto a las transacciones con banco en esta ocasión. ¿Según quién? Según la declaración jurada del formulario 400 de marzo 2025. De marzo 2025. Y acá tenemos los mayores, miren. Los mayores. ¿De dónde viene? El IVE como gasto de la gestión pasada, pues se cierra en marzo. Digo, se cierra en diciembre de la gestión pasada. El IVE por pagar se apertura. Vamos a venir acá. Se apertura, está muy... Está lo más mínimo, creo. Muy pequeño. Ya se apertura. Acá se apertura el impuesto y se paga. Desaparece. El IT pagado por anticipado. Una vez que nosotros pagamos este impuesto, ya nos podemos beneficiar de la compensación del IT pagado por anticipado. O el IVE a compensar. ¿Por cuánto? Por 1241. ¿En qué periodos? En abril y en mayo hemos utilizado ese IT pagado por anticipado y nos hemos beneficiado del 100%, afortunadamente. Entonces se elimina y por tanto nos queda un saldo cero. El ingreso diferido tributario es una cuenta de pasivo, por más que su nombre diga ingreso, es una cuenta de pasivo diferido. Se apertura porque no estamos seguros si vamos a beneficiarnos del 100% o no, pero como al final nos beneficiamos, pues se dan de baja. Quedamos con cero. El impuesto a las transacciones, cuenta de gasto que se pone el 100% o también les he indicado que también se puede dar de baja, pero es mejor mantenerlo el 100% para poder representar de mejor manera que ha habido una compensación tributaria. Y delite por pagar. Delite por pagar
se apertura por cada periodo 600, se lo paga o se lo compensa, se apertura 900 y se lo paga o se lo compensa, por tanto no nos queda ninguna obligación por pagar del impuesto a las transacciones generadas en esos periodos. Y del ingreso por compensación tributaria son ingresos, son beneficios que hemos obtenido. ¿Cuánto nos hemos beneficiado? Nos hemos beneficiado de los 1241 que hemos pagado de forma anticipada. De acá. De ahí nace lo que es ese ingreso generado. Y acá tenemos un resumen, miren. Un pequeño resumen. Acá. Cuenta. IVE desaparece. No hemos visto esa parte. IVE por pagar desaparece. IT pagado por anticipado desaparece. ¿Por qué desaparecen todas estas cuentas? Desaparecen, excepto por la cuenta de IT por pagar. Desaparecen, ¿por qué? Porque son cuentas reguladoras o cuentas de orden. No se expresan al final de la gestión usualmente. Solamente están ahí para poder regular una transacción económica. Bien. Y ahora les he hablado acá del gasto, ¿no? Del otro método, que había un gasto del IT. Había un gasto del IT por 1500. Cosa que no es real. ¿Por qué? Porque no se ha pagado esos 1500. No se puede representar como 1500. Se tendría que representar como 258. Pero acá, ¿qué pasará? Yo tengo dos cuentas. Tengo una cuenta de gasto, sigue por los 1500, pero tengo una cuenta de ingreso por compensación tributaria de 1241 que refleja lo que yo me he beneficiado. Una vez que llegamos al estado de resultados, sabemos que hay una compensación de ingresos y gastos. En esos ingresos y gastos, yo voy a disminuir mis gastos de mis ingresos, ¿no? Al final voy a tener un gasto de 258.75 neto. De acá se va a generar seguramente el correcto el correcto gasto deducible, ¿no? Y estos 258 son precisamente el pago. ¿Dónde está el pago? ¿Dónde está el pago? Acá. 258. Lo que realmente hemos pagado es lo que realmente se puede considerar como un gasto, ¿no? Como salidas o erogaciones de dinero de la empresa para cumplir algún tipo de responsabilidad o seguir con sus actividades cotidianas. Eso es el concepto del gasto y eso es lo que nosotros hacemos acá, representando la PA 41. Se puede también colocar aquí una contracuenta de IT en el haber contra, no, perdón, ingreso en el debe contra IT en el haber por la totalidad, para al final solamente quedarnos con este gasto, pero sería un poco inapropiado en la forma de exponer esta cuenta. Porque cuando tú ves acá en el estado de resultados, impuesto de, perdón, les voy a mostrar con un estado financiero para que se entienda. Cuando ustedes ven un estado financiero, habilitar edición. Acá. Cuando ustedes ven IT debe estar por acá, IT. Oh, no creo que no haya. Acá está, impuesto a las transacciones. ¿Qué es lo que ustedes asumen? ¿O qué es lo que el auditor va a asumir? O la persona que se va a encargar de fiscalizar o revisar este estado financiero va a asumir que este impuesto a las transacciones representa el 3% de ¿qué? De tus ventas totales. Es decir, si yo divido esto entre el 0.03, voy a asumir a primera vista que mis ventas totales son de 2.816.870. Pero si aquí coloco yo el saldo neto ya habiendo compensado, pues me va a dar un cálculo erróneo. Y eso no lo queremos. Acá yo voy a sacar el 87% de las ventas, que acá no me da. Bueno, esta práctica era de tributaria, por si acaso, por eso no me da. Tenía bastantes tratamientos contables, por eso hay impuesto municipal y demás. A ver, ¿tienen alguna pregunta ahora ahí? ¿Se ha entendido? Es un poco complejo esta parte, ¿no? Muchas veces no manejamos bien lo que son las cuentas de orden y es por eso que este método es muy complicado de entenderlo. Entonces yo les voy a compartir esto para que lo puedan ver. Está con sus flechitas para que sepan de dónde se saca y de dónde se va, a dónde se va. Y también está con colores para que se puedan guiar un poco mejor, ¿bien? Pero ahí está. Los 3 asientos que siempre se van a utilizar son estos. Venimos otra vez al tratamiento del IVA. Son estos. Lo que está con verde. Pueden optar por lo que está con rosado, que es lo mismo. Al fin y al cabo les he mencionado que impuestos no revisas aparte, simplemente revisas si has cumplido o no has cumplido y ya. Pero esto sería lo más apropiado. Fin de año, gasto contra IVA por pagar. O incluso ni siquiera gasto, sino
pérdidas y ganancias directamente. Luego, cuando haces el pago, lógicamente das de baja tu obligación y también disminuyes tu efectivo. Colocas recién el ítem pagado por anticipado, apropiándote del impuesto pagado y del beneficio que vas a obtener contra ingreso diferido tributario. Y cuando se haga una compensación, utilizas estas tres cuentas. Bien, esta no, esta lo voy a quitar para que no haya mucha confusión. Impuesto a la transacción, esto no. Directamente estas dos cuentas. Ingreso diferido tributario, ingreso por compensación tributaria, ítem por pagar, ítem por pagado por anticipado. Y ese ciclo se repite, se repite, se repite. Fernando, dime, ¿alguna consulta, duda? ¿Puedes aportar Sí, también? ¿cómo estás, Juan? Te quería consultar lo siguiente. Si bien el IVA es pagado y compensado, uno se evita de pagar el ITE, pues, ¿no? ¿Es un beneficio o no? Es un impuesto que no se puede considerar como beneficio, porque al final cuando tú pagas el impuesto a las utilidades, se diría que es un beneficio, pero al final el impuesto a las transacciones que tú generas acá, vamos a verlo acá, el impuesto a las transacciones que tú generas acá, es un gasto deducible, ¿no? Un gasto deducible. Pero cuando lo compensas, se convierte en un gasto no deducible. Entonces al final impuestos no pierde, ¿no? Impuestos no pierde. Al final es y no es un beneficio. Es un incentivo que beneficia a ambas partes, por así decirlo. Temporalmente, claro, beneficia al contribuyente, pero en un futuro impuestos sigues recuperando lo que tú, de lo que tú te has beneficiado. Al menos yo así lo entiendo, porque si bien nos beneficiamos en algún momento, igual tenemos que pagar un impuesto mayor en un futuro. Ahora, claro, esto con una planificación tributaria bien adecuada, sí te puede salir como un beneficio para ti, dependiendo cómo estés pagando cada mes y si calculas cuánto tienes que pagar y no pagar en cada gestión. Bueno, eso sería mi respuesta, Fernando. Bien. Zoli dice, entonces, el marco de referencia que el Servicio de Impuestos Nacionales acepta para la compensación del IVE y el ITE es la PAC 41 o se puede desarrollar de... no, quien te fiscaliza el área contable, quien te fiscaliza la contabilidad es la AEMP, ¿no? La Autoridad de Fiscalización de Empresas. El Servicio de Impuestos Nacionales no te va a dar un reglamento o algún método adecuado para que tú contabilices todo este tratamiento de compensación. No te da ese tratamiento. Directamente lo que le interesa es, ¿estás compensando bien tu impuesto? ¿Estás quizás declarando correctamente la utilidad que estás... Bueno, ¿estás compensando bien la utilidad que estás generando acá? Eso nos le importa a impuestos nacionales. Lo demás, no tanto, no le importa la contabilidad. Tampoco están en su derecho de revisar, bien, de revisar constantemente lo que hacemos contablemente. Claro, salvo que haya una fiscalización del IVE que quiera ver algún tipo de comprobante. Tú puedes optar por cualquier criterio que tú lo veas más conveniente. Perdón, yo creo que ni haciendo una planificación sería pues un beneficio, pues, ¿no? Ajá, exacto. Si haces una planificación tributaria, se puede tomar como beneficio. Ahora, claro, eso se puede ver en los contratos y en las empresas de servicio, ¿no? Porque no podemos alterar tampoco las ventas que vamos a tener en una gestión, pero lo que sí podemos hacer es, digamos, ¿no? Una venta de diciembre la podemos convertir en una venta de diciembre y enero, entonces para poder facturar quizás en enero para la siguiente gestión, ¿no? Y considerar ese gasto para la siguiente gestión, arrastrar prácticamente el IT para pagar en un futuro año, perdón. Eso sería la planificación tributaria más adecuada sobre esto. Ya. ¿Y qué pasa, digamos, cuando a veces lo hacen planes de pago, digamos, ¿no? Y ya, pum, viene la siguiente gestión, se venció y obviamente quedó por pagar un saldo del IWE, digamos, ¿no? De la gestión pasada. Entonces, este gasto, ¿cómo se consideraría contablemente? ¿Un gasto o un gasto no deducible? Ah, ya, ya. Sería directamente un gasto, mira. Vamos a abrir acá un Excel. Ah, acá. Vamos a copiarnos un pequeño formatito de diario. Ah, acá está mi hoja. No.
¿Dónde está? Acá está mi hoja 2, acá. Cuando nos acogemos a un plan de pago, se puede ver, ¿no? Se puede ver, perdón. Sí, se puede ver. Cuando nos acogemos a un plan de pagos, vamos a colocar acá, en cada pago que estemos realizando, primero, ¿no? Facilidad de pago. Facilidad de pago. Creo que con esa cuenta lo estaba manejando el Servicio de Impuestos Nacionales. Facilidades de pago por pagar. Acá tengo el plan de cuentas, normativa boliviana. Cambios esencial, no, acá no está. Acá tampoco. Acá. La cuenta que ellos utilizan actualmente es la facilidades de pago por pagar. Entonces colocamos eso, facilidades de pago por pagar. ¿Por cuánto? Suponiendo que nuestra FAP era por 8 meses, ¿bien? 8 meses. El valor de la deuda era de 50.000. 50.000. Cosa que tenemos que pagar cada mes. Cada mes 6.250. 6.250 y 6.250 contra banco. Ahora, lógicamente, en la facilidad de pago se encuentra tanto la deuda tributaria, se encuentran los intereses, y de aquí tú tienes que determinar lo que sí es la deuda tributaria y los intereses. ¿Qué tal si de los 6.250 solamente 6.000 son la deuda tributaria? Entonces tienes que separarlo para poder compensar, o al menos eso era el tratamiento antes. Tú nunca vas a tener intereses que vas a poder compensar ahora. ¿Por qué? Claro, tú puedes acogerte a un plan de pagos sin que realmente haya vencido la deuda, ¿no? Porque eso nos indica la Ley 2492. Cuando tú te acoges a un plan de pagos, cuando todavía no ha llegado la fecha de vencimiento de la obligación tributaria, la facilidad de pagos no va a contemplar ningún interés adicional. Es decir, si mi deuda era por 5.000, no se va a incrementar el valor absolutamente nada y voy a tener que pagar solamente esos 5.000. Entonces, si tú en fecha 1 de enero algo más realista, 1 de febrero del 2025, te acoges a un plan de pago. A ver, ¿por qué nos da? Ahí, a 101. Tú lo que vas a colocar aquí es, primero, ¿no? Tu IVE por pagar, que anteriormente estaba en el haber, lo das de baja por 5.000 pesos. Y lo que vas a obtener ahora es otra deuda, ¿no? Otra multa. Pero va a ser llamada como facilidades de pago por pagar. Se da de baja un pasivo y se apertura otro pasivo. Cuando llegue la primera fecha de pago, quizás el 1 de marzo del 2025, das de baja una cierta parte, asumiendo que va a ser por 5 meses, 1.000 pesos. ¿Contra qué? Contra banco, asumiendo que se va a pagar absolutamente todo con banco. Asiento número 3, 1 de abril del 25, mismo aspecto, ¿no? Facilidad de pagos contra banco. Cuando llegue la fecha 1 de mayo del 2025 y los posteriores, si bien estás pagando las cuotas a tiempo, solamente estos te van a servir para poder compensar el IT. Lo que has pagado en febrero, porque sigue dentro del plazo de vencimiento del impuesto a las utilidades, perdón, pero aquí no, me estoy equivocando acá. La constitución es ahí, ¿no? Lo que has pagado en marzo y lo que has pagado en abril. Pero lo que vas a pagar en mayo, lo que vas a pagar en junio y lo que vas a pagar en julio, 1 de junio del 25 y 1 de julio del 25, ya no se van a poder tomar como pago a cuenta. ¿Por qué? Porque estos 3 periodos ya están fuera del plazo, que es el 30 de abril. ¿No? Claro, hay que ver las ampliaciones. Ampliación del vencimiento, no ampliación de la presentación de estados financieros. De esa forma se tendría que consignar ahora. De esa forma. Ahora, si tú constituyes tu facilidad de pago el 1 de mayo, que ya estás fuera del plazo, pues obviamente lo que pagues, absolutamente todos los pagos posteriores, ya no te sirven ni para compensar, ni para hacer algún tipo de... Bueno, para nada, ya no te sirve para nada.